Ok, chicos. Entonces, conseguir mecanizar de alguna manera los procesos por los cuales la mente humana llega a obtener conclusiones a partir de las condiciones iniciales de un problema planteado en un contexto específico es otro de los anhelos más antiguos de los hombres. Las grandes civilizaciones de la antigüedad ya desarrollaron métodos deductivos más o menos automatizados, que tuvieron su ejemplo más trascendente en los silogismos de Aristóteles. Esa tradición continuó a lo largo de toda la Edad Media, destacada por ejemplos de máquinas lógicas como la de Ramón Lull, engendros mecánicos orientados a la combinación de ideas para generar otras nuevas. Después de esto, hay dos momentos en el tiempo en el que se da un salto cualitativo en la evolución de esta área del conocimiento. El primero es en el siglo XVII con los trabajos teóricos de los grandes matemáticos y filósofos de la época, que empiezan a concebir los procesos de razonamiento como procesos de naturaleza netamente matemática y que por lo tanto han de poder expresarse matemáticamente. El segundo importantísimo, dada su influencia en el desarrollo de la moderna computación, es la enunciación de las álgebras de Boole y de Frege en el siglo XIX, que proporcionan una herramienta definitiva para la formalización matemática de los procesos, ojo, no de inteligencia, sino de razonamiento. Las ciencias de la computación que nos han llevado hasta los modernos ordenadores, computadoras y demás máquinas digitales en general, tienen ya una historia de un par de siglos. Y eso si apuntamos solamente a los inventos y desarrollos más directamente relacionados con esta disciplina. En el siglo XIX, Babbage diseña máquinas programables, esto es, cuyo comportamiento y funciones puede más o menos determinarse introduciendo modificaciones en el programa que las gobierna. Aunque hizo... Lo dije. Okay. Cuidado con los micrófonos, por favor. Aunque hizo varios intentos por llegar a construirlas, no pudo lograrlo. Aún habiéndose quedado en el papel, la propia Ada de Lovelace, considerada por muchos como el primer programador de la historia, sintió gran fascinación por ellas, llegando a desarrollar programas para las mismas. En el siglo XX, la evolución de estas ciencias ha sido tan vertiginosa que se hace difícil resaltar unos acontecimientos sobre otros. Quizá uno de los grandes hitos para la computación moderna sea la enunciación por parte de von Neumann de su modelo de programa almacenado. ¿Se acuerdan del modelo de von Neumann? Chicos. ¿Se acuerdan del modelo von Neumann? No. El modelo de computadora de von Neumann. Bueno, dice, según este modelo, cómputo y programa se sitúan en zonas físicas diferentes de la máquina, de manera que el dispositivo encargado de realizar los cálculos va leyendo ordenada y sistemáticamente el programa, poniendo en ejecución cada línea leída. Si se modifica el programa que está almacenado, se modifica el comportamiento de la máquina. El modelo de von Neumann trata de cómo en teoría son o cómo deberían de ser las computadoras. Es decir, manejamos, a ver, manejamos entradas, lo voy a poner hacia la derecha como entradas, un área de memoria, un área de procesamiento y salidas. En teoría es eso, ¿no? El modelo de von Neumann. Tenemos entradas, es decir, una computadora recibe un estímulo mediante un procesador, que sería el de acá arriba, CPU, toma el proceso, lo analiza, ¿sí? También tiene lo que será una memoria, y bueno, en base a la entrada,
y el procesamiento nos va a dar una respuesta o una salida. Este es el modelo de von Neumann, chicos, y esto ya se lo debieron de haber enseñado anteriormente. ¿Ok? Ahora, primera generación de inteligencia artificial. En la década de los 40 y primera mitad de los 50 del siglo pasado se desarrolla la espiral de aportaciones que acabarían desembocando en 1956 en el nacimiento oficial de la inteligencia artificial. Son trabajos fundamentalmente de naturaleza matemática, muy entrocados con la cibernética, la teoría de la información, las ciencias de la computación y el razonamiento formal. Los primeros años de inteligencia artificial son tan excitantes como a la postre decepcionantes. Tras el establecimiento de los primeros principios fundamentales que enuncia la posibilidad de reducir las distintas facetas de la inteligencia, o al menos de imitarlas, a los mecanismos propios de las máquinas computadoras, las expectativas se disparan. Todos dicen, estos expertos van a poder emular las diferentes inteligencias, ¿no? Todo parece posible y fácil. El campo parece ciertamente prometedor y esto atrae además a los inversores. O sea, aparte de que ya hay gente que se está dedicando a esto, ya hay personas que están preparadas para sacar una la nota y decir, dale, vamos a crear. Todo es muy nuevo y los avances muy básicos, contemplados en perspectiva, pero fundamentales, se suceden con rapidez. Resolución de problemas mediante algoritmos de búsqueda en espacios de estado, primeros robots de charla entre los que destaca ELIZA, desarrollo de micromundos. Se tiene la sensación de que queda mucho por hacer, pero se está avanzando rápidamente. En teoría, iban para allá. Pero, oh sorpresa, se viene el primer invierno. ¿Cuál es el primer invierno o el primer invierno de la inteligencia artificial? Pues lo obvio, no se cumplen las expectativas y por lo tanto la financiación desaparece. Se tienen problemas de capacidades limitadas de las computadoras. Muchos problemas solo pueden resolverse en tiempo exponencial. La necesidad de grandes bases de conocimiento y similares. Aparece la paradoja de Moravec y esto es muy interesante. Dice, el razonamiento es más fácil de computar que las habilidades sensoriales y motoras más básicas. Es decir, una computadora puede comportarse como un campeón de ajedrez, pero no puede comportarse como un bebé de 1 año. ¿Ok? Esa es la paradoja de Moravec. Como una computadora puede razonar procedimientos o procesos muy complicados, ¿sí? Pero no puede hacer lo que un bebé de 1 año. Después pasa un tiempo y viene el nuevo boom, ¿ok? En la década de los 80, la inteligencia artificial vuelve otra vez a ponerse de moda, en esta ocasión de una forma más madura y precavida que durante el boom inicial. Por un lado, la aparición de los sistemas expertos, más orientados a la aplicación práctica que a la persecución abstracta de la inteligencia. Y por otro, el ambicioso proyecto Quinta Generación, promovido por el gobierno japonés y que planteaba de nuevo objetivos que a la postre resultaron inalcanzables, proponiendo para ello un cambio casi total del paradigma computacional. Volvieron de nuevo las miradas hacia la inteligencia artificial, las miradas y la financiación. Otra vez hay gente que dice, vamos a apostarle, aquí hay lana, vamos a dar. Entonces el planteamiento de la quinta generación era máquinas que conversasen, tradujesen, interpretasen imágenes y razonasen como seres humanos. Pero ¿qué creen? Viene el segundo invierno. Hay una nueva caída en la financiación, los sistemas expertos resultaron caros de mantener, incapaces de aprender y podrían cometer grandes errores. Según algunos gobiernos, ya la inteligencia artificial no era un camino a seguir y pues una nueva aproximación basada en la robótica, una máquina inteligente necesita tener un cuerpo. Entonces aquí ya toma otro aspecto esta inteligencia artificial.
ya no es buscar que una máquina piense e intente aprender, sino se empieza a apostar y se empieza a desarrollar más lo que es la robótica, que de hecho eso sí sale bien y lo podemos eh, comprobar. Por decir, en China, todas las ensambladoras, todos los aparatos robóticos o robots simulando partes de cuerpo sin la necesidad de crear un cuerpo en sí, es lo que empieza a generar más efectividad, empiezan a promoverse en las industrias. No sé si han visto las ensambladoras de carros, o sea, tienen robots hasta para poner un, un tornillo, ¿no? Digo, hacen varias cosas, entre esas meten tornillitos, meten o ensamblan cosas, ¿sí? Ensamblan partes de carro, pintan, ¿sí? Entonces, por ahí de los 80s, al no tener nuevas mejoras o que no resulte la financiación para la inteligencia artificial, pues se decide mejor tomar lo que es la robótica. Y bueno, a partir de aquí vamos a dejarle, porque ese tema lo vamos a ir comparando ya con la actualidad más adelante. Por ahorita vamos a adentrarnos ya un poquito más a lo que son las habilidades cognitivas según la psicología. Yo sé que no son psicólogos, yo tampoco lo soy, pero este tema está muy fácil, entonces no vamos a tener dificultad. Ahora sí, comencemos por definir los siguientes conceptos. Habilidad. ¿Qué es la habilidad? Pues la capacidad y disposición para algo. Gracia y destreza en ejecutar algo que sirve de adorno a la persona, como bailar, montar a caballo, no sé, chiflar, hacer bombitas con el chicle. Después tenemos la palabra cognoscitivo, que es capaz de conocer. Y por otro lado tenemos cognitivo, perteneciente o relativo al conocimiento. Ahora, el concepto de habilidades cognitivas proviene del campo de la psicología cognitiva. Las habilidades cognitivas son operaciones del pensamiento por medio de las cuales el sujeto puede apropiarse de los contenidos y del proceso que usó para ello. Otra definición nos dice que las habilidades cognitivas son un conjunto de operaciones mentales cuyo objetivo es que la persona integre información adquirida básicamente a través de los sentidos, en una estructura de conocimiento que tenga sentido para él. Y esta la podemos agrupar en tres grandes ejes. Uno, la dirección de la atención. A través de la atención y de una ejercitación constante de esta, se favorecerá el desarrollo de habilidades como observación, clasificación, interpretación, inferencia y anticipación. Después tenemos la percepción. La percepción es el proceso que permite organizar e interpretar los datos que se perciben por medio de los sentidos y así desarrollar una conciencia de las cosas que nos rodean. Esta organización e interpretación se realiza sobre las bases de las experiencias previas que el individuo posee. Y por último tenemos los procesos de pensamiento. Los procesos del pensamiento se refieren a la última fase del proceso de percepción. En este momento se decide qué datos se atenderán de manera inmediata con el fin de comparar situaciones pasadas y presentes y de esta manera realizar interpretaciones y evaluaciones de la información. En realidad la clasificación de las habilidades difiere según los autores. Por ejemplo, algunos proponen la siguiente secuencia: observación, comparación, relación, clasificación, ordenamiento, clasificación jerárquica, análisis, síntesis y evaluación. Y aquí las tenemos. Observar, pues es dar una dirección intencional a nuestra percepción e implica sus habilidades como atender, fijarse, concentrarse, identificar, buscar y encontrar datos, elementos o objetos pertenecientes a lo que estamos observando. Después tenemos analizar, que significa destacar los elementos básicos de una unidad de información e implica sus habilidades como comparar, destacar, distinguir, resaltar.
Después tenemos ordenar, que es disponer de manera sistemática un conjunto de datos a partir de un atributo determinado. Ello implica subhabilidades como reunir, agrupar, listar y serial. Clasificar se refiere al hecho de disponer o agrupar un conjunto de datos según categorías. Las subhabilidades que se ponen en juego son, por ejemplo, jerarquizar, sintetizar, esquematizar, categorizar. Tenemos representar, que es la recreación de nuevos hechos o situaciones a partir de los existentes. Las subhabilidades vinculadas con esta habilidad son simular, modelar, dibujar, reproducir. Luego tenemos memorizar, que implica procesos de codificación, almacenamiento y recuperación de una serie de datos. Este hecho supone también retener, conservar, archivar, evocar y recordar. Por último, tenemos interpretar, que es atribuir significado personal a los datos contenidos en la información recibida. Interpretar implica sus habilidades como razonar, argumentar, deducir, explicar o incluso anticipar. Evaluar consiste en valorar a partir de la comparación entre un producto. Evaluar consiste en valorar a partir de la comparación entre un producto, los objetivos y el proceso. Esta habilidad implica subhabilidades como examinar, criticar, estimar y juzgar. Después, vamos a ver con respecto a esto la teoría de inteligencia de Gardner. Eso es muy bueno. Bueno, la última parte está muy buena. Me gustaría que a lo mejor se pudieran identificar en los tipos de inteligencia. Dice, Dr. Howard Gardner, profesor de ciencias de la educación en la Universidad de Harvard, ha llevado a cabo investigaciones acerca del desarrollo de la capacidad cognitiva humana durante muchos años. Dichas investigaciones lo han apartado de las teorías tradicionales respecto a la inteligencia humana, que se basan en dos supuestos fundamentales: que la cognición humana es unitaria y que es posible describir adecuadamente a los individuos como poseedores de una inteligencia única y cuantificable. En su estudio referido a la capacidad humana, Gardner estableció criterios que permiten medir si un talento constituye una inteligencia. Cada inteligencia debe poseer una característica evolutiva. Debe ser observable en grupos especiales de la población, tales como prodigios o tontos sabios. Debe proporcionar alguna evidencia de localización en el cerebro y disponer de un sistema simbólico o representativo. Entonces, Gardner define la inteligencia como: 1, la capacidad para resolver problemas cotidianos; 2, capacidad para generar nuevos problemas para resolver; 3, capacidad de crear productos u ofrecer servicios valiosos dentro del propio ámbito cultural. Y bueno, en su libro Frames of Mind, The Theory of Multiple Intelligence, publicada en 1983, Gardner presentó su teoría de las inteligencias múltiples. ¿Alguien ha escuchado de estas? ¿Las inteligencias múltiples? No, profe. De hecho, estas se aplican mucho en Estados Unidos como si fuera un examen vocacional. Definen hacia dónde está orientada más tu inteligencia y, por tanto, definiendo esto, ellos te invitan a que pruebes tales o cuales trabajos para evitar lo que muchas veces pasa, ¿no? No sé, hay gente que dice, no, pues yo estudié ingeniería mecánica. Ah, no, pues qué padre. Sí, pero no me gusta. ¿Qué te gusta? No, pues a mí me gusta cocinar. O sea, cosas medio raras, ¿no? Y hay veces que estas personas tienen esa habilidad, ¿no? Esa inteligencia de cocinar o inteligencia de bailar. O cuántas veces no hemos visto futbolistas que tienen una carrera, pero como que la tienen pues nomás porque sí, ¿verdad? Pero en realidad son buenos para el fútbol. Y de hecho hay una inteligencia relacionada a todas estas actividades deportivas. Ahorita quiero ver si podemos tener tiempo de que ustedes se ubiquen en alguna. Entonces dice, la teoría básica sobre las inteligencias múltiples puede resumirse en las siguientes palabras.
que cada persona tiene por lo menos 8 inteligencias u 8 habilidades cognitivas. Estas inteligencias trabajan juntas, aunque como entidades cognitivas semi-autónomas. En su obra, Gardner propone los siguientes tipos de inteligencia. Inteligencia lingüística. Es la capacidad de usar y entender las palabras de manera efectiva, en forma oral o escrita. Por lo general la desarrollan personas que disfrutan de la lectura, una buena conversación, poseedores de un amplio vocabulario, se les facilita aprender otros idiomas y les agradan los juegos que involucran palabras, propio de los escritores o los poetas. Después tenemos la inteligencia lógico-matemática. Permite calcular, medir, evaluar proposiciones e hipótesis y efectuar operaciones matemáticas complejas. Los científicos, los matemáticos, los contadores, los ingenieros y los analistas de sistemas poseen un profundo manejo de la inteligencia lógico-matemática. Ojo, todos tenemos todas estas inteligencias, algunos las desarrollamos más que otros, ¿sí? Inteligencia visual espacial. Es la capacidad de pensar en 3 dimensiones. Permite percibir imágenes externas e internas, recrearlas, transformarlas o modificarlas, recorrer el espacio o hacer que los objetos lo recorran y producir o decodificar información gráfica. Las personas que desarrollan este tipo de inteligencia suelen ser muy orientadas y disfrutan de lo visual. Entienden mapas y gráficos, les gustan los rompecabezas, la fotografía, la pintura, el dibujo. Esta inteligencia está presente en pilotos, marinos, escultores, pintores y arquitectos, entre otros. Después tenemos la inteligencia corporal sinestésica. Es la capacidad para usar todo el cuerpo en la expresión de ideas y sentimientos y la facilidad en el uso de las manos para transformar elementos. Incluye habilidades de coordinación, destreza, equilibrio, flexibilidad, fuerza y velocidad. A las personas con este tipo de inteligencia les agrada el deporte, el baile, la pintura. Son hábiles en trabajos manuales, poseen una adecuada coordinación y expresión corporal. Esta inteligencia se manifiesta en atletas, bailarines, cirujanos, artesanos, entre otros. Luego tenemos la inteligencia musical. La inteligencia musical es la capacidad y sensibilidad para producir y pensar en términos de ritmos, tonos y timbres de los sonidos. Las personas se inclinan por tocar instrumentos musicales, cantar, silbar, escuchar música, componer melodías o atender a sonidos ambientales. La música es la forma de expresión para las personas que han desarrollado este tipo de inteligencia. Inteligencia interpersonal es la capacidad de comprender a los demás e interactuar eficazmente con ellos. Resulta evidente en los docentes exitosos, en los trabajadores sociales, en los actores o en los políticos. Esta capacidad permite a los poseedores de esta inteligencia entender las relaciones sociales, una capacidad amplia para interactuar con las personas, entender y captar los estados de ánimo, las intenciones y motivaciones de los demás. Y creo que ya es el último, inteligencia naturalista, está relacionada con la capacidad de distinguir, clasificar y utilizar elementos del medio ambiente, objetos, animales o plantas. Incluye las habilidades de observación, experimentación, reflexión y cuestionamiento de nuestro entorno. Lo poseen en alto nivel la gente de campo, botánicos, cazadores, ecologistas, paisajistas, entre otros. Y bueno, chicos, con esto hemos terminado la clase de hoy, pero quisiera que antes, como yo les decía, estas inteligencias todo lo tenemos, ¿sí? O sea, por decir, inteligencia musical, pues yo puedo producir un silbido, ¿no? Y darle un ritmo. Ok, puedo hacer el ritmo. Sin embargo, debe de haber alguien, ¿sí? Imagínense, mi silbido comparado como el que hacía Pedro Infante, ¿no? En la de Amorcito Corazón, ¿la han escuchado? Sí. Sí, ¿Cómo Sí, maestro. silbaba? No sé, como si estuviera cantando, o sea, manejaba los tonos. Podemos entender que esta persona, pues, poseía una inteligencia musical muy desarrollada, ¿ok? La corporal sinestésica, tenemos deportistas, por decir, Leo Messi, que supone que es uno de los mejores jugadores
en toda la historia del fútbol, que al parecer esta era una inteligencia nata, nació con esta habilidad. Sin embargo, lo podemos comparar con su antagonista o con su némesis, podríamos decir, lo que es Cristiano Ronaldo. Para mí, Cristiano Ronaldo es una persona que, si bien tenía la inteligencia corporal sinestésica, su cuerpo, por ser una persona alta, por ser una persona de una complexión más amplia, no debería ser tan rápido. Pero ¿qué pasa? Esta inteligencia él la entrena. Podemos decir que a lo mejor Messi es uno de los mejores futbolistas de todo el mundo. Sin embargo, Cristiano es uno de los mejores deportistas que podemos tener, ¿no? En el mundo. ¿Por qué? Porque lo vemos cómo él se esfuerza. Él aparentemente lleva una dieta, no consume alcohol, entrena a la hora que tiene que entrenar y después llega a su casa y vuelve a entrenar. Pudiéramos hacer una semejanza, ¿no? Yo siempre lo he visto como Goku y Vegeta, ¿sí? Que Goku siempre sobrepasa sus límites, siempre es como que el que gana, el que mata a Freezer, el que anda ahí haciendo todo. Y por otro lado tenemos a Vegeta, ¿no? Que él ha obtenido su fuerza a partir de la disciplina y de ir promoviendo o desarrollando esta inteligencia corporal. Visual espacial, pues no conozco. A lo mejor se acuerdan de un tipo con pelo así como medio raro que hacía ¿cómo se dice? Que hacía pinturas en la tele. Tenía un programa, Bob, creo que se llamaba, no, Robo Bob. ¿Se acuerdan o no? Profe. Esa persona, ¿no? O sea, él empezaba con un lienzo en blanco y de repente quien llegó a ver ese programa, porque no había como que nada mejor, veíamos cómo en el cuadro blanco empezaba así con unas líneas y luego, a ver, ahora agarro el color negro y la pinto por acá. Y ya de repente no te dabas cuenta cómo, pero ya tenías un paisaje, ¿no? Entonces, chicos, alguien que me quiera decir cuál cree que sea su inteligencia o cuál cree que tiene más desarrollada en base a sus gustos. ¿Cuál creen que tengan más desarrollada? Puede ser también la lógica matemática. La mayoría de las personas que estudian ingeniería es porque tienen esta facilidad o porque pues les gustan los retos, ¿no? Inteligencia lingüística, alguien que le gusta hacer poemas, que le gusta hacer canciones. ¿Cuáles son? A ver, voy a preguntar a los que tengo aquí. No quieren participar. Adrián, fuiste el primero en la lista. ¿Estás por ahí, Adrián? ¿Yo, profe? ¿Cuál crees que sea tu inteligencia más desarrollada? Mire, profe, de mi parte, que tal vez no se mencionó, que de mi gusto, y que podría mencionar, sería la investigación histórica. Entonces podría ser la inteligencia lingüística. ¿O dónde la podríamos acomodar? Sí, podría conectarse con esa. Con esta, ¿no? Con las palabras. A ver, no puede ser esta, tampoco esta, tampoco esta. A lo mejor la interpersonal, si te gusta la historia, supongo que entiendes varios de los conflictos que tuvimos en el pasado. No sé qué, historia mundial o historia de México. Sí, de esa forma. Entonces podría ser también la interpersonal. A lo mejor podrías llegar a ser buen político. ¿Quién más? ¿Quién más está aquí? A ver. Citlali, ¿estás por ahí? Ana, ya tienes el micrófono prendido, ya te agarré. Mande, profesor. A ver, Ana Karen, ¿cuál crees que sea tu inteligencia? De estas 8 que vimos, ¿cuál crees que sea la más desarrollada que tengas?
Observación. Observación. A ver. Pero es que en ningún lado hay observación. Ah, la visual espacial. Sí, profe. Muy bien. ¿Por qué? ¿Por qué crees que sea este? Bueno, quién sabe qué le pasó, ya no quiso contestar. Chicos, les repito, esta clase no vamos a hacer una inteligencia artificial, en su mayoría va a ser teoría y de ustedes depende si la hacemos aletargada, así aburridona, o vamos comentando de la clase. La próxima semana espero que vengan con mejor actitud para participar. Voy a estar checando quién participa y a quien le pregunto y no me conteste, pues le voy a ir bajando puntos. Entonces, por el día de hoy vamos a terminar la clase. Ya nos quedan 5 minutos. El día de hoy no... Bueno, sí, les voy a encargar esta tarea. No les iba a encargar, pero como no quisieron participar aquí, vamos a ver la tarea número 1, que es un ejemplo de persona ficticia o real de cada inteligencia. ¿Ok? Por decir, yo les daba el ejemplo de la inteligencia corporal, pues por ahí les di a Leo Messi, a Cristiano Ronaldo. En la música tenemos a personajes como Andrea Bocelli, son másters en lo de la música. Entonces, esa va a ser nuestra primera tarea. Ejemplo de persona, ficticia o real, de cada inteligencia. ¿Por qué te digo ficticia? Porque también en la musical, ya esa serie también estuvo muy buena y destacaba diferentes tipos de inteligencia. No sé si vieron la de Malcolm, el de en medio, que normalmente todos sabíamos que Malcolm era el genio, era el que resolvía, pues, que estaba incluso en una clase de avanzados, pero a final de cuentas, a lo largo de la historia nos damos cuenta de que, por decir, sus hermanos también poseen diferentes tipos de inteligencia y que son unos cracks, son unos genios en diferentes, eh, son diferentes, ¿cómo se dice? Tienen Genios, pero, diferentes, ajá, tienen diferentes. diferentes habilidades. Ok, entonces, ya leí tu mensaje, Ana, no te preocupes. Entonces, por favor, esa va a ser nuestra primera tarea, traer un ejemplo de cada inteligencia. Y pues ya, nos vemos la próxima semana, chicos, que tengan... Profe, Mándeme. ¿va a subir las diapositivas? Ajá, sí, Ok. órale pues. Se las dejo ahí en Classroom y por ahí les pongo también para que hagan los resúmenes, no se les olviden. Resumen ¿Y de la esta... tarea, profe? ¿Mande? ¿La tarea se la vamos a mandar o Sí, es por para el favor, próximo sábado? también la mandan. Ah, bueno. Órale pues. Gracias. Descansen. Nos vemos la próxima Igualmente. semana. Igualmente, profe, hasta luego. Ese, profe. Adiós.